Bienvenidos a la clase de programación orientada a objetos. Esta es la introducción. Y bueno, en esta clase básicamente vamos a explicar de qué trata la programación orientada a objetos, qué representa y qué diferencia viene contra nuestro sistema de programación anterior. Para empezar, hay que explicar que el paradigma de la programación orientada a objetos es sencillamente una manera de innovar la programación que estamos usando. La mayoría de nosotros venimos de programación lineal cuando entramos a programación orientada a objetos. Así que la diferencia es la manera de pensar cómo vamos a trabajar la entrada de los datos, la salida y cómo manipular esto para que tenga una funcionalidad específica. De repente entonces esta explicación no les parece muy clara, así que vamos con un ejemplo sencillo y partamos desde lo que ya sabemos hacer. Lo que sabemos hacer es la programación lineal, que es básicamente lo que venimos trabajando de C# en los cursos anteriores de programación de la Universidad Nueva Esparta. Aquí, como pueden ver, tengo una variable llamada nombre que tiene Juan Carlos, una variable llamada apellido que se llama González Pérez, que tiene como valor, González Pérez, una variable cédula que tiene valor 19825291, una variable edad que tiene valor 28, una variable ciudad que tiene como valor Caracas y una variable sexo que tiene como valor M. Adicionalmente nos encontramos una variable activo que tiene como valor true. Vamos a analizar entonces estos. Tenemos toda esta serie de variables, pero son tipos de datos distintos. Todos son strings menos edad, que es un número entero, 28. Sexo, que podríamos considerarlo un valor char, que contiene m. Y activo, que podemos considerarlo un valor booleano, cuyo valor es true o verdadero. Recuerden que los valores booleanos solo dicen verdadero o falso, 1 o 0. 1 para verdadero, falso 0. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos una lista de variables: nombre, apellido, cédula, edad, ciudad, sexo y activo. ¿A qué se refiere esto? Podría referirse a cualquier cosa. Podría referirse a un carro, podría referirse a el sistema, cualquier cosa, por venir a decirlo. Pero bueno, si son datos separados, si usamos un poco la lógica, podríamos inferir que esto se trata sobre los datos de una persona: el nombre, el apellido, la cédula, la edad, la ciudad, el sexo y la variable activo, que quiere decir que en nuestro sistema si la persona está activa o no está activa. Esto lo hacemos en programación lineal. Conformamos entonces los tipos de datos de una persona. En esta programación podemos tener varias líneas de código, podemos definir las funciones que va a hacer la persona y luego en nuestro código abajo cambiar el nombre de esa persona. Ya no se va a llamar Juan Carlos, sino se va a llamar Iván. Y la edad de esa persona ya no va a ser 28, sino va a ser 25. Entonces, usando ese esquema de variables, tenemos que la persona ahora se llama Iván González Pérez, porque el apellido sigue siendo González Pérez, no lo hemos cambiado. Iván González Pérez sigue teniendo una cédula 19825291, tiene una edad de 25 años, la ciudad donde está es Caracas, tiene sexo masculino y está activo en nuestro sistema. Fíjense, iniciamos unas variables, no las destruimos nunca y luego, porque nuestro sistema lo permitió, cambiamos dos variables, nombre y edad. Así que sigue manteniendo los mismos datos menos las variables que cambiamos. Avanzamos un poco más en nuestro código. No solo vamos a tener a esta persona, sí, bueno, que nuestro código maneja varias personas. Entonces, lo normal que hacemos es cuando tenemos la repetición de ese tipo de datos y trabajamos en programación lineal, si no sabemos usar arreglos, es que creamos sencillamente la variable y le ponemos un nombre, un número después de la variable, un sufijo. Nombre 2, apellido 2, cédula 2, edad 2, ciudad 2, sexo 2 y activo 2. Entonces, esto quiere hablar de la persona 2. La persona 2 es Ana Luisa García López, la cédula es 24387-192, su edad es 22, su ciudad es Guarena,
su sexo es femenino y está activo en nuestro sistema. No pensemos solo en que tenemos 2 personas, pensemos en que tenemos 100 personas en nuestro sistema. Entonces fíjense, tenemos nombre 3, apellido 3, cédula 3, nombre 4, apellido 4, cédula 4, nombre 5, apellido 5, cédula 5, y hasta que llegamos a la persona número 100. Nombre 100, apellido 100, cédula 100, edad 100, ciudad 100, sexo 100 y activo 100. Vamos desde Juan Carlos González Pérez hasta la persona número 100 en nuestro sistema, que es Pedro Gutiérrez, que tiene 27 años, es de Maracaibo, es un hombre. La cédula es 22981-091 y no está activo en el sistema. Lo tenemos registrado, pero no está activo. Depende de nuestra lógica de programación. Esta es la manera rudimentaria, y quizás si no sabemos de base de datos, no sabemos manejar matrices, no sabemos manejar muchas cosas en nuestro sistema, esta sería la manera rudimentaria de hacer nuestro código en programación lineal. Cuando uno le mandan a hacer un programa, si no le especifican qué tipo de programación va a usar, si va a usar programación lineal, programación orientada a objetos, a uno le asignan una tarea. Este programa tiene que hacer esta función. Por ejemplo, en este programa que tenemos asignados aquí, sencillamente tenemos que registrar a una serie de personas. No sabemos aún para qué ni qué vamos a obtener, sencillamente registrarlo. Nosotros nada más sabemos, suponiendo que nada más sabemos trabajar variables. No sabemos ni manejar cómo se va a registrar esas variables, ni cómo la vamos a mostrar, sencillamente queremos registrarla. Así que tenemos un montón de líneas de código, sencillamente que registra esa variable. Pero imagínense, si nos piden registrar 1000, tenemos que volver a copiar esas líneas hasta llegar a la 1000. Tendríamos, si por cada persona tenemos 7 líneas de código, imagínense ustedes, si vamos a registrar 1000 personas, tendríamos que tener 7000 líneas de código. Fíjense cuánto tiempo vamos a invertir y de qué modo podríamos optimizar ese proceso, organizarlo. Y bueno, la programación orientada a objetos nos ayuda bastante para esto. ¿Cómo nos ayuda? Vamos con la explicación. Seguimos trabajando, pensando en una persona. Es nuestro sistema de personas. ¿Qué tiene una persona? Una persona tiene sus propiedades. Según venimos trabajando, podemos agregar otras. Nombres, apellidos, cédula, sexo, ciudad, edad y correo. Estas son las propiedades de cada persona. Los tipos de datos que vendría siendo nuestro código. ¿Qué hace una persona? Una persona puede caminar, comer, despertarse, dormir o trabajar. Ojo, esto es una concepción que yo hago muy general de las personas. Ahora vamos con las palabras técnicas de esto que estamos haciendo. La persona, como tal, vendría siendo nuestra clase. Una clase es sencillamente una maqueta, donde definimos toda la estructura de nuestra programación, de nuestro tipo de datos que vamos a usar. Se oyen perros de fondo, así que disculpen esto, pero bueno, espero que no se oigan muy fuerte en la explicación. Volvía, una persona es la clase. Una clase es una maqueta, y es bueno aprenderse estos conceptos porque todavía no hemos entrado a objetos. Estamos pensando solo en la planeación. Lo que nosotros conocemos como variables en programación orientada a objetos, de variables o propiedades, en programación orientada a objetos los vamos a llamar atributos. Esos atributos es el tipo de dato que pertenece a cada persona, el dato que pertenece a cada persona. Nombres, apellidos, cédula, sexo, ciudad, edad y correo. Y lo que en programación lineal llamamos funciones. ¿Qué es lo que puede hacer esa persona? Aquí lo llamamos métodos. Caminar, comer, despertarse, dormir o trabajar. Entonces en la programación orientada a objetos principalmente tenemos clase, atributos y métodos. Una clase es una maqueta. Un atributo son las propiedades. Y los métodos son las funciones. Pensamos entonces en personas. Ya no es un sistema para registrar personas. Este va a ser el sistema para registrar las personas que están en la Universidad Nueva Esparta. Entonces, tenemos las personas y las personas pueden ser empleados o estudiantes. Y los empleados pueden ser administrativos o docentes. Eso es un mapa, un esquema. Es mi programación abstracta.
¿Con qué nos referimos a abstracta? Porque es el pensamiento que yo tengo como programador. De repente otro programador lo manda a hacer este sistema y él tiene otro pensamiento con respecto a esto. Entonces la clase abstracta es personas. La clase abstracta personas es con los tipos de datos que mostré antes. Nombre, apellido, cédula, sexo, correo. La clase que viene debajo es el segundo nivel de herencia. Ya cuando estamos hablando de otro tema, vamos a pasar por encima de todo en esta clase de introducción. Pero una de las propiedades básicas de la programación orientada a objetos son las herencias. Vamos más adelante a explicarlo. Pero las personas pueden ser de tipo empleados o estudiantes. Entonces dentro de nuestro segundo nivel de herencia tenemos empleados y estudiantes. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que tenga la persona lo van a hacer también los empleados y lo van a hacer los estudiantes. Solo que tienen características distintas. Y los empleados pueden ser administrativos o docentes. Según mi concepción del sistema, según mi lógica de programación, los estudiantes son de un solo tipo. Solo hay estudiantes. Pero los empleados sí pueden ser administrativos o docentes. Entonces vamos a pensar un poco, digamos, esta programación. Tenemos la clase persona, que tiene sus tipos de datos, nombres, apellidos, cédula y sexo. Y tenemos el método despertarse y el método dormir. Por ahora tenemos una persona. No sabemos qué hace esa persona. Solo sabemos que se despierta y se duerme. Entonces esto es un pseudocódigo lo que estoy haciendo acá. En esta clase, más adelante, cuando estemos trabajando ya la programación como tal, vamos a trabajar en el lenguaje Java. Pero para ahora entender la programación orientada a objetos, pues usamos un pseudocódigo que sencillamente es una descripción, como lo venían trabajando de programación 1 o programación 2. La clase persona, entonces retomo, tiene el tipo de datos nombres, apellidos, cédula y sexo. Los tipos de datos nombre, apellido, cédula y sexo son los atributos de nuestra clase. Y los métodos que tiene, o lo que conocíamos como funciones, son despertarse o dormir. Por ahora una persona se despierta y se duerme. Y esa persona tiene un nombre, un apellido, una cédula y un sexo. Vamos entonces con los empleados. Los empleados son personas. Entonces una clase de empleados hereda personas. ¿Qué tiene de distinto un empleado con una persona en este sistema? Que un empleado tiene un sueldo. La persona solo era persona. Solo tenía datos de esa persona. Aquí lo que diferencia a un empleado de una persona es que el empleado tiene un sueldo. Es el atributo que la diferencia. ¿Y qué función la diferencia de la persona? Que el empleado cobra por ahora. Entonces hay un método cobrar. Todo lo que pongo aquí como órdenes son las instrucciones que van dentro de ese método. O sea, cuando tenemos un método, explicamos dentro de ese método qué hay, qué ejecuta. Por ahora entonces tenemos empleados que hereda persona. ¿Y qué quiere decir con heredar? Pues que tiene el tipo de datos, tiene todos los atributos de persona y todos los métodos de persona. Es decir, que el empleado tiene, aparte de un nombre, un apellido, una cédula y un sexo, también tiene un sueldo. Y un empleado puede, aparte de despertarse y dormir, puede cobrar. Tenemos el otro tipo de datos de estudiantes. La otra clase de estudiantes. Estudiantes hereda persona. Perdón. Estudiantes hereda persona. Y un estudiante tiene, en mi concepción dentro del sistema, ¿qué lo diferencia de la persona? Que un estudiante paga una mensualidad. Es decir, tiene una mensualidad, un monto que debe pagar mensualmente. ¿Y qué puede hacer un estudiante que lo diferencia de una persona? Un estudiante puede pagar. Fíjense que un estudiante tiene otras funciones dentro de la universidad. Un estudiante va a clases, un estudiante presenta exámenes, un estudiante se inscribe para su tesis, se inscribe para su servicio comunitario. Un estudiante se gradúa. Tiene muchas funciones dentro de la universidad, pero en mi programación, en mi lógica abstracta, este estudiante por ahora solo tiene una mensualidad y paga. ¿Qué tenemos acá entonces? Me traigo aquí de manera desordenada el gráfico de mi lámina anterior. Tenemos una persona, que las personas tienen por debajo de su nivel de herencia empleados y estudiantes. En este pseudocódigo, entonces, el empleado hereda personas y estudiantes hereda personas. Fíjense que estamos dentro del mismo, el segundo nivel de herencia, pero por ahora estamos en una herencia simple.
Es decir, empleados heredan personas y estudiantes heredan personas dentro de nuestro sistema, conviven en el mismo ecosistema, pero son dos entes distintos, empleados y estudiantes. ¿Y cómo son dos entes distintos? Porque el empleado tiene un sueldo y cobra, y el estudiante tiene una mensualidad que paga. Vamos a avanzar un poco más en mi estructura definida. Entonces tenemos que, como veníamos en hace dos láminas, la persona en nuestra jerarquía tiene debajo de personas, debajo de su herencia, tiene empleados y estudiantes. Y empleados tiene tipo de empleados administrativos y docentes. Como les expliqué, para mí, no sé para ustedes, estudiantes no tienen ningún tipo de estudiantes. Sencillamente son estudiantes para mí. Podrían ser, según su lógica, un tipo de dato distinto. Los estudiantes... Disculpen si soy una interrupción, tuve que parar la clase. Retomo. Entonces, personas, tenemos por debajo de personas empleados, estudiantes, y debajo de empleados tenemos administrativos y docentes. Seguimos con nuestro pseudocódigo que traía desde antes. Ya teníamos que empleados y estudiantes heredaban de personas. Ahora me voy por mi nivel de administrativos que heredan de empleados. ¿Qué para mí diferencia a un empleado administrativo de un docente? Pues que un empleado administrativo pertenece a un departamento. ¿A qué me refiero? El departamento puede ser contabilidad, puede ser decanato, puede ser vigilancia, X, según el departamento que tenga. Tiene las mismas funciones. Un empleado cobra, según mi sistema, pero tiene un tipo de dato distinto que es departamento. ¿Y qué tiene un docente? Que un docente pertenece a una escuela. A la escuela de computación, a la escuela de diseño, a la escuela de turismo. Eso es lo que diferencia en mi sistema, en mi lógica de programación, un empleado del tipo docente a un empleado del tipo administrativo. De repente todavía no estamos entendiendo muy bien, pero entonces vamos a un ejemplo para comprender la programación orientada a objetos. Vamos con la clase abstracta vehículos. La clase abstracta vehículos podemos dividirla en vehículos a motor o vehículos sin motor. Esta es mi concepción. Los vehículos sin motor puedo considerarla yo que son bicicletas, y los vehículos a motor que puedo dividirlos yo en carros y motos. Dentro de carros puedo tener camionetas, autobuses o carros particulares, y dentro de motos puedo tener motos de calle, motos de carrera o cuatriciclos, la moto de cuatro ruedas. Dentro de camionetas, pues yo divido, tengo pick-up y camión, y dentro de particulares yo tengo sedán o compacto. Dentro de los sedán que puedo tener yo, un Corolla y un Aveo, y dentro de los compactos puedo tener un Fiesta o un Corsa. Fíjense, esto es un mapa completo de cómo yo pensé en mi sistema de vehículos, cómo puedo tenerlo distribuido. Ahora pensemos bien, la programación orientada a objetos, ¿para qué nos sirven esto? Si yo podía hacer en mi código, podía sencillamente, en vez de tener todo este mapa gigantesco, si yo voy a registrar un Corolla, sencillamente registro la placa y el color, 3 líneas de código, en vez de estar registrando todo este mapa completo de clases. Pues, cuando tú vas a comprar un vehículo, tú no vas a comprar un vehículo, tú no vas a pensar en esa concepción del vehículo como tal. Tú vas a comprar el carro que tú necesitas. Tú necesitas una bicicleta, pues tú vas y lo compras, una bicicleta. O si vas a comprar un carro, tú necesitas un Aveo. Tú no necesitas un carro, necesitas un carro en específico. Puede ser un Aveo, un Corolla, una pick-up, un camión, no importa, pero es un carro en específico. Tú no vas a comprar un vehículo, esa concepción gigantesca que tenemos del vehículo, es nuestra clase abstracta. No, yo compro en el último nivel de herencia de lo que yo requiero. Es decir, yo voy a comprar un Corolla o un Aveo. O en el caso de una bicicleta, por la rama de las bicicletas, yo me voy al tercer nivel de herencia, pues yo voy a comprar un vehículo sin motor, que es una bicicleta. Yo me voy a la tercera rama, al tercer nivel de herencia, que son bicicletas, y pues eso es lo que voy a comprar. ¿Se entiende esto? Pues ahora hagámoslo en pseudocódigo. Esa es la tarea para entender la programación orientada a objetos. Vamos a hacer esta clase en pseudocódigo según lo que entendimos de esto. Esta es la introducción.
Después vamos a ver un poco porque no hemos llegado todavía al objeto como tal. Muchas gracias por su atención.